Tiene la palabra el diputado Kicillof. Bueno, gracias. Secretario, antes me permito hacer un párrafo metodológico sobre cómo se organizan las reuniones. En general, no tiene que ver con usted, sino con el presidente. Presidente, a mí me gustaría a veces hablar primero. Y lo digo porque somos el bloque mayoritario de oposición, me gustaría a veces hablar primero. Creo que se ha reproducido esta lógica, un orden, no sé a qué responde, lo planteo simplemente así. Si es solo anotarse, anóteme primero para la próxima reunión, ya, entonces ya lo resolvemos. Segundo. Sí, está bien, puede ser. Vos no me hables. Y en segundo lugar, sobre lo que estamos charlando hoy, me parece que habría que hacer unas aclaraciones puntuales. Y coincido con lo que dijeron, creo que con casi todo lo que se ha dicho hasta ahora, con respecto a que el gobierno actual no solo ha abusado de la confianza de este Congreso en términos de la emisión de deuda, porque no estoy diciendo que sea ilegal, pero pidió una confianza y ha abusado, sino que ha abusado de una forma tal que ha terminado en un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Y no es un intento de agresión al secretario, sino simplemente lo va reconociendo el propio gobierno. Ha cambiado su programa financiero varias veces, ha tenido que recaer en el Fondo Monetario Internacional por errores que sobre la marcha va atribuyendo a factores externos, al pasado, a nuestra administración, al anterior presidente del Banco Central y políticas equivocadas, a situaciones internacionales, Turquía, cambio de condiciones. Pero la verdad es que todo lo que ocurrió en este Congreso se lo advertimos. Iba a salir mal. Y terminamos recayendo en el Fondo Monetario Internacional, quien hoy tiene intervenido nuestro manejo financiero, cambiario y fiscal. Intervenido. Aquí no se puede hacer, usted dice, bueno, es cierto, eso es una atribución del Congreso, pero la verdad es que hoy no se puede hacer nada por fuera de lo que el fondo autorice y que teóricamente ustedes negocian, pero esas negociaciones las conocemos básicamente después de realizadas, no hay consultas sobre las negociaciones y son malas, malísimas. Entonces, usted viene a pedir que le demos atribuciones no amplias, infinitas para renegociación de las condiciones del endeudamiento, es decir, este artículo admite un megacanje, a un gobierno que se ha equivocado en todo. Que le demos esa autorización, porque además, y en esto me parece que es central, porque yo estaría dispuesto a discutir la ley de administración financiera, incluso los artículos en punto a transacciones de títulos de deuda externa, donde claramente las exigencias son altas y restringen las capacidades de operación del Poder Ejecutivo Nacional y del Ministerio de Economía y de su Secretaría de Finanzas. Claro, esto no es una mesa de dinero. Es el manejo de la deuda externa argentina, que además tiene una historia, no me refiero a la de ustedes, me refiero a la historia larga de la deuda externa argentina. Una historia de catástrofes, de grandes dificultades, de defaults. El default 2001 fue el más grande del mundo, después de haber efectuado un megacanje. Entonces, ustedes se han endeudado, y ahí Lavagna, repito la pregunta porque no la contestó. Si yo no entiendo mal, cuando termine el gobierno de ustedes van a haber incrementado la deuda externa total, medida en dólares, en aproximadamente 100.000 millones de dólares. Puede que algo más. Se endeudaron en 100.000 millones de dólares, neto. Que bueno, 60.000, si no me equivoco, se van a haber ido en el concepto denominado fuga de capitales, técnicamente formación de activos externos. Entonces,
yo entiendo que usted como secretario de Finanzas está menos confortable, como se dice, tiene menos comodidad. Es jerga financiera, estoy confortable, estoy menos cómodo. Bueno, claro, porque está manejando la deuda externa de un país. Y obviamente, porque a mí me tocó tener responsabilidades, obviamente que uno está muy restringido. Y obviamente que se tiene que tomar operaciones de reestructuración de deuda limitadas, como la que usted mencionó del Bodén 15, que era limitado porque era un monto de 6.000 millones de dólares. Bueno, tiene que tomar recaudos, lo puede hacer en ciertas oportunidades y posiblemente haya pérdida en términos de mejora en otras circunstancias, también cambiantes, de oportunidad, ¿no? De oportunidad. Pero claro, porque es el manejo de la deuda externa de un país. Entonces, yo creo, y lo digo sinceramente, que, por ejemplo, si esta cláusula que ustedes plantean viniera, porque acá hay una cuestión conceptual también, esto es un presupuesto de la Nación, del año que viene. No nos pidan que modifiquemos la ley de administración financiera para toda la historia de la humanidad, digamos, para todo lo que le sigue a la historia argentina. Y este es un error que ustedes cometen en varios artículos de este presupuesto y que son inadmisibles, pero no atañen a la discusión con usted. Cambios tributarios, como esa atribución del Congreso, lo meten en el presupuesto como un artículo traficado, porque no corresponde al presupuesto. El presupuesto, está bien, esa atribución del Congreso, una reforma tributaria, no la tenemos que hacer cuando estamos discutiendo el presupuesto. Traigan, aunque sea sintéticamente, un proyecto de reforma de tributaria nuevo. Ya hicieron uno hace poco, ahora lo están cambiando porque todo salió mal. Ahora subieron las retenciones o algo parecido. Es decir, todo salió mal, nada estaba planeado. Está bien, queremos ayudar, pero no pueden meter todo esto dentro del presupuesto. Discutamos una nueva, si a usted no le gusta y piensa que es inconveniente, y yo coincido con que es restrictiva, porque claro, porque es nada más ni nada menos que el manejo de los pasivos externos de la Argentina, que es una atribución del Congreso, y cuando el constituyente, como se dice, el que hizo la Constitución, decidió ponerlo como una atribución del Congreso, escúcheme, sabía perfectamente que le restaba dinamismo, que le restaba grado de libertad al país para mejorar. ¿Pero por qué lo hizo? Porque después vienen cosas como el megacanje, que si uno le otorga la facultad al Ministerio de Economía, puede ver algo, le puede parecer reconveniente, lo hace, después sale pésimo. Como algunas operaciones que ustedes hicieron. Porque yo le pregunté a Caputo, que ya no está en su cargo, porque después fue ministro de Finanzas y después fue presidente del Banco Central y después, según el Fondo Monetario, incumplió el acuerdo con el Fondo Monetario. No lo echamos nosotros. Lo reprendió el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no quería que fijara el tipo de cambio a través de intervenciones, con la plata que le prestaba el Fondo Monetario. Esa no era para fijar el tipo de cambio. Entonces, bueno, es una interpretación, por supuesto, pero según algunos trascendidos de los diarios, el Fondo Monetario pidió la cabeza a Caputo. Yo no lo sé, pero que incumplió lo que habían acordado, sí, se incumplió. Pero tampoco lo sé extremadamente porque se mantiene en un secretismo de consultas permanentes, es decir, estamos intervenidos en nuestra política crediticia. Lo que usted haga, el canje, lo va a tener que hablar con el fondo. Entonces, si lo va a tener que hablar con el fondo, tenga bien de hablarlo con este Parlamento, que de última es el que representa al pueblo de la nación argentina, que va a tener que pagar esta deuda. Una parte al fondo. Entonces, yo creo que no es que el legislador, en este caso nosotros, o el constituyente, en este caso los de 1853, no supieran que era más cómodo, más confortable, para el apetito de cada momento del mercado, como es esa jerga, hacer tal cosa, hacer tal otra, mirarla. Sí, claro, pero como la deuda externa es objeto, factor, elemento y resorte de grandes dificultades en la historia de un país como el nuestro, se la deja al Congreso, aunque a veces pierde oportunidades ventajosas. Y yo creo que hace muy bien. Y creo que las autorizaciones de deuda que hemos dado en los otros dos presupuestos, yo lo marqué, fueron excesivas, porque ahora estamos endeudados en este momento 91.000 millones de dólares más, el stock de deuda a marzo, que cuando ustedes recibieron el gobierno. Es una enormidad.
¿Y dónde está? Bueno, como fueron errores porque era para financiar el gradualismo, pero ahora ustedes decidieron, y se lo acaba de marcar hasta el diputado anterior, que fue un error lo del gradualismo. Entonces, o no sé si dijo eso, pero que es verdad, porque ustedes están reconociendo que tomaban deuda para no aplicar un ajuste feroz, pero se pasaron cosas, como dice el presidente, falló, salió todo mal, entonces ahora van a hacer el ajuste feroz. Pero la deuda la tomamos igual. O sea que hoy tenemos la deuda y el ajuste, porque vamos a déficit cero. Entonces yo creo sinceramente, y ahora voy a las preguntas más puntuales, una de esas es cuál va a ser para usted el stock de deuda total agregado, el que figura en la planilla como total más cupones, en la planilla que emite usted, que tenemos el último dato a marzo, cuál va a ser cuando ustedes se vayan, en el dato a diciembre del 19. ¿Cuánto va a valer eso? Hoy vale 345.000 millones de dólares, en septiembre de 2015 valía 251.000 millones de dólares, la deuda total. Esa es mi pregunta. Es una pregunta bien concreta, pretendo una estimación. Y quiero decir que cuando vino Caputo acá, que ahora no está en el gobierno, le planteamos cuáles eran los escenarios de estrés que habían evaluado por si pasaban cosas. Y creo que en mi alocución, la repasé hace unos días, mencioné casi todas las que ustedes ahora dicen, pasaron cosas que no esperábamos. Subió la tasa, hubo guerra comercial, alguna crisis cambiaria como la de Turquía, todas cosas que planteamos que iban a pasar, era obvio que iban a pasar. Y ustedes no tenían instrumentos, entonces terminamos en el fondo, pero lo negaron. Entonces necesitaríamos 2, 3 escenarios posibles. ¿Qué pasa si se acelera el incremento de la tasa de interés, que el otro día se aceleró? Usted lo sabe, secretario. Bueno, yo le digo, estimo que se va a volver a acelerar. Entonces tráiganos un escenario no de mejora de condiciones, sino de empeoramiento de condiciones. Porque es probable. Entonces, ¿tienen construidos 2, 3 escenarios posibles? ¿O es como la vez pasada que no hay plan B? Que todo va a andar bien. Me mostró un escenario de sostenibilidad de deuda que, bueno, tuvimos que salir a buscar el auxilio de un préstamo stand-by que es para países en crisis de deuda. Lo dice la explicación, ustedes acá lo niegan, pero es así. Fuimos corriendo al fondo con la ambulancia porque dijeron no les prestamos más plata. No había más acceso al mercado. Y bueno, y después eso se expresó en el riesgo país, un riesgo país que llegó a 800 puntos básicos, claro. Sí, nos bajaron el pulgar en los mercados internacionales, caímos en el fondo, pero si se habían endeudado a razón de 40.000 millones de dólares por año y pensaban endeudarse 40.000 más, y bueno, en un momento dijeron basta. Y eso ha pasado muchas veces en la historia argentina, que en un momento inesperado para algunos dicen basta cuando la tasa, la velocidad o la relación deuda-PBI se va haciendo mayor. Pero bueno, fue un manejo que salió mal, salió pésimamente mal. Yo no quiero decirlo con orgullo, pero la verdad que se advirtió acá, varios diputados advirtieron que podía salir muy mal, salió muy mal, fuimos al fondo, y eso es lo otro que digo. Varios funcionarios del gobierno dijeron, no vamos a ir al fondo. No está en los planes, no vamos a ir al fondo. Lo dijo el presidente de la Nación, el señor Duhovne, muy concretamente, y fuimos al fondo. Entonces usted me dice ahora, este artículo, voy a ser concreto, permite el megacanje, lo vuelve legal. En cualquier condición, porque obviamente yo no estoy desconfiando de su buena fe que lo va a querer hacer en mejores condiciones, pero cuando uno va a un canje, a veces es forzado por el mercado y no en las mejores condiciones. Entonces no es que usted me está diciendo, bueno, las condiciones a veces son mejores, entonces déjeme aprovecharlas, pero no tengo pensado un megacanje. Entonces no lo habilitemos, porque acá lo habilitamos. Y después se va a dar la situación y vamos a tener una habilitación que lo va a eximir a usted de los problemas legales, pero no va a eximir al país de los resultados financieros, económicos, sociales que generan esas operaciones. Así que yo digo, este artículo autoriza un megacanje, autoriza canjear toda la deuda a condiciones de mercado. No puede ser, esto es una atribución del Congreso. Si usted en concreto, por eso le pregunto de buena fe, si tiene planeada alguna operación, ve algún título, tal vez puede traer un artículo que admita esa posibilidad, aunque sea subrepticiamente, o qué sé yo, con limitaciones de monto, o de tipo de instrumento, o poniendo condiciones más precisas de algún tipo,
Y entonces no podría ser, lo podemos discutir, pero no puede venir a reformar la ley de administración financiera por los siglos de los siglos que vienen, camuflado acá por las dudas, por si encuentra un título como un vencimiento de 6.000 millones de dólares en una deuda de 340.000 y ahora puede cambiar toda la deuda. No es racional, no es criterioso, no sirve, no es buena técnica legislativa, es un riesgo enorme que usted no asumiría legalmente, pero sí políticamente, porque nos viene a pedir esta autorización diciendo que no va a hacer algo que tal vez después se ve forzado a hacer y va a quedar descalzo, desnudo ante una mentira más de lo que no se iba a hacer y se termina haciendo. Entonces yo digo, restrinjámoslo, no. Y lo digo también al oficialismo, que algunos de ellos formaron parte de una alianza que pasó por un megacanje, que generó, esto no hubiera generado un juicio con el megacanje, o sea, hubiera dado más libertad para hacer cualquier cosa, no es conveniente, no hay que hacerlo, no es de buena técnica legislativa, no es políticamente adecuado, no lo puede pedir este gobierno. Después de las dificultades que tuvo, para decirlo del mejor modo posible, de las cosas que le pasaron inesperadas, cuando para todos los demás eran bastante obvias que iban a pasar. Subió un punto la tasa de interés, está bien, en Estados Unidos, está bien, sí, hubo una tormenta, pero Argentina fue el que más la sufrió, porque ustedes sacaron todas las medidas macroprudenciales para evitarlo. Y además nos endeudaron un montón con fondos especulativos que se fueron a la primera de cambio. Yo no conozco su currículum, pero sé que algunos de los funcionarios del gobierno estuvieron del otro lado del mostrador. Y saben que, supóngase un país extranjero, uno entra, no le gusta lo que dice el ministro, se arma un sentimiento de mercado, un feeling y se van todos en manada. Y le vuelcan el tipo de cambio, la cuenta corriente al país. Y el especulador, digamos, o el mesadinerista o el financista que hace esto, no es ni bueno ni malo, hace su trabajo para sus mandantes. Y tal vez lo salva de una crisis, porque además como pasó acá en la Argentina, cuando esos efectos manada, esas estampidas, que Krugman describió muy bien para las crisis de los 90, estamos entrando en una situación parecida, la conoce cualquiera que haya estudiado esto, claro, estos efectos contagios, manada, estampida, no tienen que tener fundamentals, pasan. Entonces, ¿qué hacen los países? Toman medidas macroprudenciales. La segunda pregunta es si ustedes, después de los percances que tuvieron, no están pensando en alguna medida macroprudencial, financiera, de algún tipo, de administración de riesgo y de control o movimiento de capitales, o no hay nada de eso. Ahora que no le van a pedir al mercado y no necesitan tener la ventanilla de mercado porque se la han cerrado, ¿no se podría tomar algunas medidas? Porque muchas veces los fondos que huyen son locales. Entonces, hagamos algo, porque miren si pasa de nuevo, y ya les pasó. Y la única solución es ir al fondo y que el fondo, ahora mando yo. Bueno, pero me parece que no, que manda el Congreso. Y necesitamos explicaciones. Se pasan horas explicándole, viendo planillas, discutiendo planes con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, traigan 3 escenarios, le dedicamos el tiempo que haga falta, los vemos, los estudiamos, para que no les pase de nuevo lo que ya les pasó a ustedes mismos. Vinieron acá y dijeron, no va a pasar nada, muchachos, tranquilos. Y a los 2 meses, abril, tuvimos una corrida que nos llevó 20.000 millones de dólares. Y cuando estaba más o menos dominada, otra corrida, 15.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, una parte de esto, por eso yo coincido que deberían venir usted y el presidente del Banco Central y acompañado por algún funcionario del fondo si hace falta. Pero que los que toman la decisión, como en el caso de la deuda, es este Congreso, que nos dé los elementos para poder tomarla y discutirla. Hoy no los tenemos, no tenemos ni el acuerdo del fondo. ¿Usted lo tiene? ¿Lo conoce? ¿No? ¿Cómo? Bueno, eso. Pero si alguien en el gobierno lo conoce, como es una atribución del Parlamento, están ocultando información. Por eso, si alguien conoce ese acuerdo, claro, hay un borrador, traigan el borrador. No es inside information, son el gobierno y este es el Parlamento. Traigan el borrador del fondo, lo discutimos y vemos que están viendo. Yo no tengo duda de que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional son mucho peores consejeros que la Cámara de Diputados de la Nación. Y nos han llevado a 20.000 crisis. No todos.
Todos. Sí, pero son representantes del pueblo, Amadeo, tenés que respetarlo. Son mejores. Si los del Fondo Monetario son unos funcionarios de organismo internacional que cobran en dólares, ya sabemos lo que son esos staff. Está todo bien, los conozco, amigos, pero no tienen que decidir nuestro futuro. Me estoy esperando enamorarme de... pero no me ha ocurrido. El flechazo, entonces, no pasó. Y le hago otra pregunta. Aquí hay algún punto, o sea, el artículo 53, o hay que restringirlo explicando bien qué tienen en la cabeza, qué idea tienen con esto, si es para canjes puntuales, si pueden ser espaciados, si puede ser bajo determinadas condiciones, pero sobre todo traerlo en una propuesta de reforma de la Ley de Administración Financiera por separado del presupuesto. Y estamos dispuestos a discutirlo porque conocemos cuáles son las restricciones, lo podemos discutir, pero dentro del presupuesto, cambiar uno de los artículos cruciales de la Ley de Administración Financiera, me parece que no corresponde, que es un abuso del Ejecutivo. Como cuando tengamos la oportunidad vamos a plantearlo con todos los artículos tributarios. Tienen que traer otra reforma tributaria, no lo pueden poner acá adentro, no es para ustedes esto. Pero este artículo no puede ir acá. Después, aunque lo discutamos, y aún si estamos de acuerdo, no corresponde que venga acá, porque aparece, usted mismo, o vos lo decías recién, mirá, hay un tema que no se resuelve hace un montón de años, esto es muy restrictivo, es como una especie, decía, de prioridad de segundo orden, como para el mejoramiento general de la administración financiera del gobierno. Bueno, eso es una ley de administración financiera, no el presupuesto del 19. El presupuesto del 19 se resuelve con la ley que hay. Y después discutamos una ley de administración financiera, si es oportuno, si es conveniente, si hay acuerdo. Y hay muchas cosas para discutir de la ley de administración financiera. Pero aún si fuera este artículo, solo debería venir aparte. A mí me parece que, y además presentado como lo hace vos, que parece, bueno, puede aparecer, como apareció en el Boden 15, una oportunidad o una necesidad de mejorar. Bueno, sí, pero entonces no pueden pedirnos una autorización que incluye la reestructuración completa de la deuda externa argentina en condiciones de mercado, sin mejorar al mismo tiempo plazo, tasa, y monto. Entonces, me parece que realmente, absolutamente desproporcionado, excesivo, aún para votar en un presupuesto, porque estarían reestructurando deuda que se ha tomado durante, bueno, todo el periodo anterior, toda la historia anterior. La deuda que está vigente se podría reestructurar bajo estas condiciones. No corresponde, la verdad que comete un error el gobierno también pidiendo una autorización tan amplia. No nos la hubieran dado nunca a nosotros, esta autorización. No nos la hubieran dado nunca. Entonces también es abusivo y excesivo pedírsela a cualquier oposición. Por eso me parece que con esta ley, con este artículo adentro, en cualquiera de sus modos, hace, más allá de todo lo demás que hace invotable el presupuesto, esto es como, porque viene con déficit cero, ya el blindaje del fondo lo tenemos, nos faltaba el megacanje, para tener el combo de las cosas que anduvieron mal y nos llevaron a un default en la historia reciente argentina. Así que creo que respecto a la exposición que hiciste, me pareció interesante, te doy razón en operaciones puntuales, pero no en una autorización general para hacer una reestructuración de deuda sin respetar condiciones muy restrictivas. Esas condiciones son muy restrictivas porque si en vez de hacerla bien te la hacen mal, es un desastre nacional, para siempre, como fue el default de 2001. Entonces, obviamente el Congreso prefiere poner un recaudo, ese es el espíritu de ese artículo, del 65. Pone un recaudo y una restricción muy poderosa porque es un riesgo muy alto. Aún de buena fe se puede hacer mal. Entonces es lógico, adecuado y además democrático que lo discuta el Parlamento de la Nación. Si no, ya el manejo de deuda se lo damos al fondo directamente. Aunque por intermediación, porque ustedes están respetando como regla monetaria algo que acordaron con el Fondo Monetario Internacional. No es que no tenga responsabilidad el gobierno, tiene un montón por haber firmado eso, pero está bajo supervisión del fondo a riesgo de que se caiga un acuerdo, como ya se cayó
porque no es que nos dieron un waiver. El último acuerdo se cayó y hubo que hacer un acuerdo nuevo, en el récord de 2 meses y medio. Entonces necesitamos ver el borrador. La pregunta era si lo conocés, si alguien conoce o conocés un borrador, y si nos pueden poner a disposición de este Congreso, mientras discutimos estas cosas, el borrador de deuda. Y después hay un artículo que, a ver, el programa financiero, en el programa financiero se tomarán 29.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, ahora me lo corregí, está bien. ¿Cómo se relaciona esto con los 65.000 previstos en el artículo 40? El programa que presentó Duhovne, digo, que está hoy colgado en la página. Habla 29. ¿Qué relación tiene esto con los 65.000 millones de dólares? Porque yo también no encuentro esa aritmética simple de cubrir déficit y vencimientos e intereses. O sea, y la otra pregunta es ¿qué porcentaje de esto sería intrasector público que tienen previsto? O sea que pregunto, stock de deuda al finalizar el mandato, que ustedes hablan de un 87% puede ser de relación deuda-PBI, pero como no sabemos el tipo de cambio, la quiero expresar en dólares. Y después, ¿qué porcentaje de lo que toman piensa que va a ser intrasector público? Y después, por favor, que tengan a bien traernos el acuerdo antes de que tengamos que votar el presupuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.